¿Qué hora tienen ustedes, jóvenes? ¿Cómo, perdón? Las 8 en punto. Así es. Muy bien. Bueno, como son las 20:00 del día 30 de junio, y como se nos hace ya costumbre, una vez a la semana por lo menos partimos a la hora en nuestras conversaciones, en nuestro conversatorio, en nuestras entrevistas en Unidos por Chile. Hoy día tenemos dos muy buenos invitados, profesionales, jóvenes, que los vamos a tratar de desafiar y que ellos nos desafíen con algunos temas que nos parecen importantes. Uno de ellos es Fernando Escobar Arias. Él es psicólogo forense, tiene además una formación de postítulo en la Pontificia Universidad Católica, precisamente en esa área. Y don Francisco Vallejos, que también es psicólogo clínico y forense de la Universidad Andrés Bello y es magíster en psicología de intervención también de dicha universidad. Por lo tanto, vamos a hablar aquí de algunos temas que pueden sonar como extraños, esto de psicología forense, pero vamos a llevarlos al terreno de lo que ocurre hoy día en nuestro querido Chilito. Don Fernando, ¿qué es la psicología forense? Muy buena pregunta. La psicología forense es una rama, una área de la psicología que está orientada a ayudar a la toma de decisiones a los tribunales de justicia y de familia del país. En este sentido, nosotros, un psicólogo forense evalúa tanto podría ser un posible agresor, una posible víctima, y ayuda al tribunal y lo orienta en base a la respuesta que pueda dar en un posible juicio futuro. Perfecto. Fernando, en esa misma línea, ¿eso significa que un psicólogo forense de alguna manera es un perito, para así entenderlo, un perito o un experto en un área que permite que el juez o el fiscal o el defensor puedan apoyarse en su pericia o en su conocimiento? Exactamente, justamente. Lo que se hace en los tribunales, por ejemplo, es que se deriva un caso que está en cuestión, que está en disputa, a un perito en particular, puede ser un perito de corte, un perito particular, un psicólogo forense, justamente. Y este psicólogo forense lo que tiene que hacer, lo que hace su trabajo, es evaluar a ambas partes y emitir un informe pericial psicológico en este caso. Este informe se remite a tribunales, en primer lugar, y ellos se basan en este informe para tomar alguna decisión importante. Perfecto. Francisco, ¿y los psicólogos forenses como tales, para ir entendiendo, están inscritos, tienen algún tipo de acreditación? Porque cuando yo digo yo soy ginecólogo, como médico, bueno, la Superintendencia de Salud me certifica porque yo he cumplido con determinadas cosas. Entonces, la autoridad certifica y dice, sí, este señor efectivamente es ginecólogo. ¿Cómo se certifica un psicólogo forense o perito? Bueno, primero que todo, buenas tardes, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, en relación al perito, el perito sí, para estar acreditado, tiene que tener al menos 5 años de experiencia en su carrera, 5 años de experiencia acreditables que le permiten inscribirse en la Corte de Apelaciones. Entonces, de esa manera se puede validar el trabajo de un perito inscrito en la Corte. No obstante, una persona puede desempeñarse como perito no acreditado en la Corte sin esa necesidad de tener los 5 años de experiencia. Perfecto. Dicho esto, que era el marco para entender un poco cuál era el área referencial profesional, los quiero llevar a cosas súper directas que tienen que ver con la violencia. ¿Y por qué con la violencia? Porque cuando tú hoy día socialmente haces una encuesta y dices cuál es el principal tema de preocupación de la ciudadanía, en todo surge el clima de inseguridad y de la violencia. Ustedes como expertos en ese tema, ¿qué creen que está pasando desde el punto de vista social y qué es lo que puede potencialmente ocurrir cuando se extremen o se profundicen los temas de violencia o de inseguridad en el país? Quiero ponerles un par de ejemplos. En México, los carteles de la droga, con los señores de la droga, han dominado extensas regiones del país de México y han generado además masivas migraciones de esa zona y han generado un clima de terror importante. Y en Colombia
las FARC han hecho o hicieron lo mismo durante casi 60 años, generando todo un sistema de dominio por el terror, pero además todo un tema de estrés psicológico con muchas alteraciones psicosomáticas, somáticas y psicológicas en las personas. En Chile está pasando algo así, Fernando. ¿Qué crees que está ocurriendo? ¿Qué es lo que socialmente ha ido cambiando? Bien, es un hecho, yo creo al menos, que la violencia en Chile en particular ha ido en aumento. El aumento, los delitos un poco más violentos, los delitos, por ejemplo, de secuestros, tortura, asesinatos, se ven cada vez más frecuentes en temas como de televisión, radio, se tienden a escuchar más. Hay un concepto en psicología que se llama desesperanza, por ejemplo. Este concepto básicamente habla de una imagen negativa del futuro, una imagen aprendida de que no hay una especie de solución próxima o futura que se pueda como adaptar. Por ejemplo, en el caso que tú comentaste, el ejemplo, si en un país, por ejemplo, por decirlo de una manera, llega a un nivel de violencia tal que empieza a aumentar cada vez más, la gente ve todos los días en los noticiarios que hay nuevos asesinatos, que hay secuestros, que hay problemas de cierto tipo, que hay delincuencia, asalto, robo de cualquier tipo, la gente lo que empieza a hacer es darse cuenta o empezar a creer de que no hay una especie de solución próxima o futura, que se ve muy difícil de solucionar el aspecto en el que se encuentra actualmente el país. Y en este sentido, esto puede derivar a muchos problemas un poco más generalizados, como una ansiedad en la población en general, problemas más, irritabilidad, por ejemplo, que podría explicar, por cierto, en algún caso, por ejemplo, la violencia que hemos visto entre los conductores, que también ha ido en aumento. Entonces la gente anda un poco más irritable, un poco más sensible respecto al tema. Y esta desesperanza, Francisco, de la que hace mención Fernando, de alguna manera se traduce en también una falta de motivación intelectual, laboral, estudiantil, porque dado que estoy inseguro, dado que me siento poco cómodo, dejo de rendir adecuadamente, dejo de participar en las cosas sociales. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, todo eso que menciona Ricardo podría pasar, pero a la vez depende de las características psicológicas de cada sujeto, de cada persona. Y esto está relacionado con la crianza que ha tenido, con el ambiente donde se desarrolla, cómo se ha desarrollado y con una infinidad de factores. Entonces, efectivamente podría ser, pero está limitado a la evaluación sujeto a sujeto. Perfecto. Y en esta evaluación sujeto-sujeto, Francisco, de alguna manera, esto que hemos visto y que ha causado impacto de esta enfermera apuñalada, digamos, por una compañera de trabajo y su pareja, eh, que está dentro de muchos otros hechos que uno está viendo y que a uno le sorprende porque no estaba acostumbrado a verlo en Chile. Eso, de alguna manera, significa que esas personas tenían una patología de base, significa que eran de alguna manera al límite en su estructura psicológica y que bajo determinadas circunstancias reaccionan con violencia, o también significa que la sociedad en general, al no ver, como decía Fernando muy bien, al tener esta sensación de desesperanza, dice, total, además a mí no va a pasar nada, porque si alguien asesina a alguien, no lo toma preso, no pasa nada, entonces yo puedo tomar por mis manos la justicia. ¿Hay algo también de eso o no? Sí, la verdad es que a ese caso en particular, como le digo Ricardo, tendríamos que evaluar a esa persona que fue quien apuñaló a la enfermera, pero lo que sí le puedo asegurar es que actualmente hay niveles de violencia que son nuevos en el país. Hay tipologías delictuales que se han insertado y que están tomando cada vez más terreno dentro de nuestro país, que son cosas que no ocurrían antes. Entonces, ha aumentado, por ejemplo, esa tendencia a lo antisocial, ha aumentado la violencia a raíz de eso. Y pregunta para ambos. Los dos mencionan que este nuevo tipo de delito, que antes no teníamos secuestro en Chile, que no teníamos el tipo de tortura, que el tipo de este asesinato, digamos, brutales, que eran distintos el tipo de delito, efectivamente. No es que no tuviésemos delito, pero eran distintos. Tiene que ver con la incorporación de otras costumbres, tiene que ver con la incorporación de modelos que vemos en televisión, tiene que ver con la incorporación de mafias extranjeras. ¿Con qué tiene que ver? Mm. Bueno, en ese sentido creo Bueno, que puede tener que ver con múltiples factores. No me atrevería a decir, por ejemplo, que la influencia de otras culturas necesariamente
es un factor determinante, podría influir efectivamente, pero está ligado también a todas las características personales de los sujetos. Ok. Y Sí, disculpa para complementar un poco. sí, Efectivamente, el tema de, por ejemplo, la inversión de otras culturas en la sociedad puede ser un factor en el sentido de que es una variable, así como se pueden considerar muchas otras variables en este sentido, y que habría que entrar un poco más, hacer un análisis un poco más cientista político, más complejo para evaluar por qué está sucediendo esto, pero dentro de todas estas variables, esta podría ser una más de ellas. La falta de ok, control, por ejemplo, el ingreso más libre al país. ok. Porque lo que uno ve, que a uno le toca patiperrear por pega por todas partes, uno ve que de repente efectivamente hay sociedades que se ven muy tensionadas cuando entran a esa sociedad grupos que presentan patrones conductuales distintos, por ejemplo, religiosos. Lo que pasa hoy día en Francia con la migración del norte de África o del Magreb, digamos. Entonces uno ve tensionado la sensación porque además hay una cuestión religiosa, cultural, incluso racial, y se produce una tensión social muy importante. Y uno lo ve a través de todas partes del mundo. Esto es una reacción a lo desconocido, es una reacción al choque cultural. En Chile, ¿qué es lo que va a ocurrir según ustedes dos con la migración importante que estamos teniendo? ¿La sociedad chilena va a permearse adecuadamente? ¿Vamos a adaptarnos? ¿Va a haber un choque? ¿Va a haber una reacción? ¿Qué es lo que creen ustedes desde el punto de vista psicológico? Desde el punto de vista psicológico, para explicar un poquito, siempre que se enfrenta a un evento nuevo, por ejemplo, una situación nueva que es desconocida, siempre hay un choque. Siempre hay un choque en el sentido de que es algo distinto, es algo nuevo, es algo que yo no conozco y como yo no lo conozco, no lo entiendo. De esta manera siempre va a haber una especie de choque, una especie de, por ejemplo, decirlo de una manera, una rivalidad, un choque, para decirlo por solamente un concepto. Pero de todas maneras la sociedad chilena es bastante permeable, es una sociedad que es súper, no permisiva, sino que es abierta, por decirlo de alguna forma. Por tanto, de una u otra manera, la sociedad de nuestro país, por ejemplo, sí va a tener la capacidad de adaptación ante estas nuevas como intromisión de otras culturas diferentes. ¿Tú piensas lo mismo, Francisco? Yo quería complementar que el tema de la migración como tal hay que diferenciarlo de la migración masiva, que es donde, por ejemplo, se diferencia el tipo de sujetos que entra, si hay un libre paso y, por ejemplo, entra gente que tenga una subcultura delictual, todo eso, por ejemplo, podría tener un efecto negativo en nuestro país en el sentido de que se produce una contaminación criminógena. Y eso quiere decir que los delincuentes que están en nuestro país, por ejemplo, van a empezar a aprender sobre los otros delitos que cometen las otras personas de otros países. Entonces, se empieza a aprender de otros delitos y de otros delincuentes. Entonces, se empieza a ampliar toda esa categoría. No obstante, la migración como tal no tendría que tener ese efecto negativo, sino que cuando hay una migración masiva puede ocurrir que se ingrese este tipo de sujetos en el país. Perfecto. Voy a llevarlos a la chica, porque yo no estoy de acuerdo con ustedes. Y les voy a decir por qué. Porque don Fernando dice, nosotros somos una sociedad abierta. ¿Tú realmente crees que somos una sociedad abierta? Yo creo que somos una sociedad clasista, somos una sociedad racista. ¿O crees que somos abiertas? Porque uno es la cosa, vamos a lo que ven ustedes. Ya. ¿Somos realmente abiertos? Mira, si bien uno, por ejemplo, cuando anda por la calle, cuando conversa con alguna persona, no sé, de cualquier clase social, de cualquier trabajo, cualquier etnia, sí se puede encontrar mucho, como tú dices, racismo, clasismo, sí hay muchos comentarios peyorativos, despectivos hasta estas personas, pero en Chile este tema de la inmigración no es reciente. Desde Chile, desde que Chile existe, han habido inmigrantes en Chile. Y generalmente no existió un mayor problema hasta que empezó como este tipo se empezó a relacionar mucho como nuevo tipo de delitos con la nueva intromisión nueva intromisión de culturas, por decirlo de una forma, de esta manera. Ujú. Yo, por mi parte, considero que en Chile, por temas más bien estadísticos,
sí se tolera al extranjero, si no, estaríamos en un problema, digamos, insostenible, por los niveles de migración que han ocurrido desde hace ya varios años. Entonces, quiero saber también, Ricardo, a qué te refieres con eso de ser clasista o ese concepto que utilizaste, como Yo ese grupo creo, cerrado. yo estoy de acuerdo con ustedes dos en términos de que Chile se ha ido formando como una amalgama de distintas migraciones. Digamos. Primero el mestizaje entre eh, los criollos, digamos, el concepto del español que llegó, que llegaron muchos hombres con muy pocas mujeres y por lo tanto hay una mezcla importante con las mujeres que estaban acá. Después vinieron las olas de las migraciones, ¿no es cierto? Los españoles, los italianos, los croatas, llegaron los yugoslavos, llegaron los árabes, llegaron los judíos, llegaron los alemanes con migraciones controladas, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que ha ocurrido, y eso ha generado, en un momento generaba distintos guetos. Eh, el chileno ofrece resistencia. Probablemente las generaciones más jóvenes son generaciones como más abiertas, pero las generaciones, yo te diría, de 40 años hacia arriba son generaciones que tienen mucha resistencia al cambio, tienen mucha resistencia, a pesar de que somos un país de migrantes. Es una cosa muy rara porque hay un cuento chileno que se llama La Pachacha, que se lo recomiendo a todos, un cuento chiquitito, pero léanlo, se llama La Pachacha, que grafica muy bien lo que es el espíritu, yo creo, de los chilenos. No me quiero alargar en esto, pero yo creo personalmente que efectivamente hay una subcultura clasista en que hay un grupo de gente que mira al otro por lo que tiene o por su color y no por lo que es. Y yo creo que eso todavía perdura en un grupo de personas, que yo creo que es una mala cosa. Yo creo que la gente se mide por sus competencias, sus valores, por lo que es, y no por lo que tiene o por su color, por supuesto, pero yo creo que eso es. Y me encanta escuchar que ambos están en desacuerdo conmigo, porque significa que tenemos esperanza de que las nuevas generaciones sean más abiertas. Ahora, esta subcultura del mundo criminógeno que decía Francisco, que trae, ¿no es cierto?, esta cosa de los modus operandis distintos. Cuando uno comienza a hablar con mucha gente, tú te das cuenta de que comienzan los niveles de resistencia a la migración. Lamentablemente, digo lamentablemente porque yo creo honestamente que la migración controlada, regulada y normada es un extraordinario aporte para el país. La migración descontrolada, anómala, permisiva, es la ruina de cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hace 5 años atrás las encuestas decían el 80% la migración muy bienvenida. Hoy día solamente lo dice un 20%. Entonces, Ajá. precisamente son las conductas las que van generando en la gente estos cambios. Ustedes, por lo tanto, ¿qué es lo que ven que va a ocurrir para adelante? ¿Vamos a tensionar la sociedad aún más? ¿Vamos a ver explosiones de gente de alguna manera no a gusto con los migrantes? A pesar de que yo insisto, yo creo que son un aporte para la sociedad, no por supuesto los grupos criminales, pero el resto por supuesto que yo creo que son un aporte. Ujú. Bueno, los seres humanos somos seres sociales, pero también inevitablemente siempre tenemos esa resistencia al cambio. Entonces, esto es como un chicle que se estira y se afloja. Entonces, por un lado están los aportes que vienen de culturas extranjeras, que sin lugar a dudas son un aporte, pero a la vez también están los grupos criminales que traen esas conductas muchas veces violentas y que son obviamente perjudiciales para la población, pero además también hay otro tema, que es que el ingreso masivo y descontrolado de migrantes es un aspecto negativo en el sentido de que eso colapsa los servicios y eso también disgusta a la población. Entonces, colapsa los servicios como, por ejemplo, colegios, trabajos, jardines, hospitales, etcétera. Entonces, por ahí también aumenta un poco el descontento ante un sistema que no está dando abasto para este ingreso de personas. Sí, para complementar un poquito más, yo creo que a la sociedad en general no le molesta la inmigración, no le incomoda la inmigración. Lo que les incomoda es la delincuencia. Y como dijo Francisco justamente hace poco un momento,
El tema de la inmigración descontrolada, no normada, por ejemplo, sin control, que es que en el último tiempo hemos visto, genera un problema porque no se sabe qué tipo de gente está entrando al país. Y si bien, como se dice también, la inmigración es un aporte valioso, la inmigración en el sentido de grupos delictuales no lo es todo lo contrario. No estoy, mira, recuerdo hace poco un caso que hubo, si me equivoco me corrigen por favor, de donde se detuvo a un extranjero de una nacionalidad que no recuerdo en este momento, y que se averiguó que él había sido deportado de Chile hace un par de meses, un par de semanas, si no me equivoco. Entonces, este tipo de cosas es lo que le molesta al chileno, a la sociedad chilena en general. El tema de que no haya una especie de control, de un poco, normar un poco más el tema de la inmigración. Y para responder la Perfecto. pregunta, disculpa Ricardo, para responder la pregunta que Sí. todavía hace un momento, yo creo que la sociedad chilena va a adaptarse de buena manera siempre y cuando exista esta normativa, esta norma que se le haga a esta inmigración. Porque en el caso de que esto no se haga y que la inmigración siga siendo absolutamente descontrolada, van a seguir llegando estos grupos, por ejemplo, delictuales, lo del Tren de Aragua, que ha visto hace poco, que está cada vez más incorporado a la sociedad chilena, también está apareciendo cada vez más. Entonces yo creo que lo que falta acá es el tema importante en este caso es el tema de la normatividad en cuanto a la migración. Ok, y una pregunta con respecto a la normatividad o a las reglas claras. Hemos generado una sociedad con muchos derechos y pocos deberes. Lo que yo creo que desde el punto de vista social es un profundo error, porque cuando tú comienzas a quitar deberes y solamente entregas derechos, se produce una falencia profunda en el espíritu de las personas. Es un tema para que vamos a conversar en alguna otra oportunidad. Pero le pregunto a ambos como psicólogos, para después meternos en el tema de la violencia local, el terrorismo y la Araucanía, que creo que también nos ayuden. Le pregunto a ustedes dos, para normar, para reglar, para controlar, se necesitan necesariamente medidas de fuerza, donde yo digo, usted no entra y usted sí entra. Nuestras autoridades, desde el punto de vista psicológico, de acuerdo a lo que ha ocurrido desde el estallido social para adelante, ¿están en condiciones de ejercer, ustedes creen, el imperio de la ley? Es un tema bastante complejo decirlo hasta el cual y como así. Yo les dije que los iba a sacar a la pizarra, Sí, no, sí, no. no sean frescos, Sí, sí, sí. tienen que matricularse. Ujú. Yo opino que la sociedad al final va a obligar al gobierno de turno, sea quien sea el caso, a que se empiece a normar este tipo de cosas, porque como hemos visto y como mencioné hace poco, cada vez se ve más frecuente el tema, por ejemplo, el delito, grupos delictuales, grupos de narcotráfico que son provenientes del extranjero, un tipo de delitos que antes en Chile no se solía ver, por ejemplo, el sicariato, o no se veía con tanta frecuencia como lo hace actualmente. Entonces yo creo que va a llegar un punto en donde la sociedad básicamente le exija al gobierno de turno que esto se norme. Claro, yo concuerdo con Fernando. Ya tenemos, por ejemplo, ese antecedente respecto al periodo que fue el estallido social, donde la sociedad se planta para exigir ciertos cambios que son necesarios para la sociedad. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que podría ocurrir es que se va a presionar para que se pueda gestionar ese fenómeno y se llegue a un equilibrio entre lo que son los derechos y los deberes. Ok, y el estallido social desde el punto de vista psicológico, ¿qué significación tiene para ustedes? Bueno, desde la psicología social, es un fenómeno que en nuestro país no había tenido un precedente de esa magnitud. Entonces, es la expresión, me parece, de muchas psiques, muchas personas que convergían por ciertos factores en común que los llevaron a estar ahí. Habían distintas variables involucradas que formaron una intersubjetividad, ¿cómo se llama? Como de comunidad. Entonces, eso fue más o menos el fenómeno que ocurrió. Pero en ese fenómeno que ocurre, ¿cómo se explica la violencia en que yo ataco y quiero destruir a otro que simboliza de alguna manera las fuerzas de orden? ¿O
quiero destruir el metro, o quiero destruir un auto particular, o destruyo una iglesia. ¿Cómo explico yo eso desde el punto de vista de la psicología? Ujú. Yo eso más que vincularlo con el estallido social, lo vinculo con otros grupos, grupos delictivos que participan en diversas acciones más allá de lo que es el estallido social. Frente a cualquier manifestación que ocurre en el país, siempre están estos grupos que generan estas violencias injustificadas en cierto sentido. Así que la Y mayoría me parece que no es que quiera la violencia, sino que buscan cambios sin violencia, pero inevitablemente se adhieren a estos grupos realizando estos actos. ya, y quedémonos en esto. ¿Y por qué hay grupos que de alguna manera no solo soportan, sino que apoyan y amplifican la violencia? ¿Por qué yo quisiera estar en un grupo de gente violenta? Aquí o en Estados Unidos, o, porque la violencia no es patrimonio nuestro, digamos. Vemos la violencia racial como ocurrió en Sudáfrica con el apartheid o con el Ku Klux Klan en Estados Unidos. O sea, hay muchas expresiones. ¿Por qué un grupo humano se junta para agredir o destruir? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que todas estas personas tienen una ideología compartida de ciertos sectores sociales que tienden a ser más vulnerables, por ejemplo, y bajo esa ideología ellos se crían en eso, es un aprendizaje que está en ellos, y bajo esa lógica es que ellos validan la violencia porque para ellos el fin justifica los medios. Entonces, esa es la manera en la que ellos han visto que se hacen las cosas y por eso lo replican. Ok, ¿y tú estás de acuerdo con eso, Fernando? En parte sí, yo creo que, mira, el fenómeno de la violencia lo hemos visto en muchos aspectos, no solamente en cuanto a protesta social, hemos visto violencia en los estadios, hemos visto violencia en conciertos, en diversos tipos de aspectos en donde hay un factor en común, que es el tema de la cantidad de gente reunida. En el caso del estallido social, se formó, como dijo Francisco, una especie de colectividad en donde muchas personas que compartían una especie de pensamiento colectivo y similar. Y esto acá yo lo vincularía más que con un grupo violento, sino que con características de personalidad de cada individuo que forma este grupo. Esto, por ejemplo, un individuo que es más mayormente antisocial, que tiene características un poco más complicadas en cuanto a personalidad, se ve rodeado de muchas personas y se ve en total anonimato. Yo creo que el anonimato acá es un tema súper importante en cuanto a la violencia que sucedió ese día, esa semana en realidad, en todo caso. Porque lo que pasa es que se juntan una masa de personas en donde el evento que esté ocurriendo, lo que vayan a realizar, se va a mantener en una especie de anonimato, en una especie de clandestinidad. Entonces, esto puede ser un factor que favorece mucho, por ejemplo, el desarrollo de la violencia, el ejercicio de la violencia, porque estas personas, por ejemplo, antisociales, con un rasgo de personalidad un poco más violentos, más impulsivos, con menos capacidad de control de impulsos, no se van a regular a sí mismas si están rodeadas de personas y nadie sabe quiénes son en particular, que no se conoce su identidad en exclusiva, por decirlo de una forma. Yo creo que ese fue uno de los fenómenos que apoyó mucho el tema del surgimiento de la violencia durante todo ese mes completo. O sea, la falta de alguna manera de castigo a la violencia o de responsabilidad de mis actos permite que yo libere mi parte más baja del sistema nervioso a nivel del sistema límbico, por así decirlo, deje la corteza, que es donde pensamos, la deje en la casa, guardar en un cajón, total no va a pasar nada. Un poco eso es. Sí, sí, pero siempre y cuando ya tenga antecedentes previos o un patrón de personalidad mayormente tendiente a esa área de la violencia, a la antisocialidad, por ejemplo, por decirlo de una forma. Por ejemplo, una persona sana no va a no va a cometer ese tipo de actos aunque esté rodeada de personas que lo están haciendo. ¿Se entiende? Okay. Ujú. Les puedo hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Ya vamos a ir al terrorismo y a la Araucanía, pero me interesa porque Francisco lo mencionó en un momento, dijo, las personas de alguna manera responden también a los estímulos que han tenido en su casa, al cuidado. Entonces, en la sociedad actual hay falta de amor, amor del padre, amor de la madre, amor de la familia, de los hermanos, amor social, amor del clan, amor.
yo dejo de pertenecer y soy anónimo y por lo tanto no valgo. Hay falta de amor y eso explica un poco también la violencia social, ¿o no? Bueno, o sea, claro, amor podría ser una forma de llamarlo, pero nosotros desde la psicología hablamos de otros conceptos relacionados con nuestra infancia que influyen en cómo va a ser nuestro desarrollo y nuestra posterior vinculación con otras personas. Entonces, de lo que nosotros abordamos desde nuestra área es, por ejemplo, el tema del vínculo con nuestras figuras primarias, el tema del apego. Entonces, claro, es una forma de llamarlo, sería similar al amor, pero todos esos conceptos van a definir y moldear en cierto sentido los comportamientos que nosotros vamos a desarrollar en nuestro futuro. Pero ¿ustedes creen que hoy día nuestra sociedad está más falta de ese cuidado, de ese cariño, de la imagen, del cobijo, ¿creen que la sociedad está más sola, estamos más solos y eso hace que nuestras personalidades en la soledad tengan menos bordes de contención afectivo? ¿Qué dicen? Me gustaría escuchar la pregunta nuevamente, por favor, Ricardo. Ah, perdón. Lo que señalo yo es que lo que postulo, lo que supongo que la soledad y la falta de afecto están generando que muchas estructuras de personalidad, al no tener estos bordes afectivos, porque cuando yo estoy al lado, con espalda y hombro con hombro, tengo un borde afectivo, o sea, no me puedo sobrepasar. Como estoy solo, me puedo sobrepasar y no tengo ese nivel de contención afectivo que me da la familia, que me da el amigo, que me da el pertenecer. Entonces, en una sociedad más sola, pueden ocurrir más actos de violencia. La sociedad norteamericana es una sociedad muy exitosa en muchas cosas, excepto en los afectos. Y por lo tanto uno ve todas estas locuras de los tiroteos y las muertes, qué sé yo, porque probablemente estos cabros no tienen el control afectivo de sus emociones. No sé si ustedes piensan un poco por ahí. Sí, sí, la verdad, me parece que lo comparto y que debe haber alguna correlación entre este sentimiento de soledad y los comportamientos que posteriormente se tienen. De igual forma, también quiero mencionar que hoy en día en nuestra sociedad, por ejemplo, está súper devaluado lo que es el tiempo en familia. Hoy en día se valoran otras cosas como un estatus económico, y eso empieza a condicionar que cada vez se tenga menos tiempo en familia. Y eso efectivamente tiene repercusiones en, ¿cómo se llama?, de todas las situaciones a las que se va a ver enfrentada la persona posteriormente. ¿Cómo va a responder a eso? Ok. Quiero ahora cambiar un poco la sintonía y recordarle a quienes nos escuchan que estamos con don Francisco Vallejo y don Fernando Escobar, ambos psicólogos forenses, en el fondo que permitan a las autoridades normalmente tomar decisiones con respecto a determinados casos fundamentalmente vinculados a la violencia o a los delitos. Eh, las víctimas de los delitos. Hemos hablado un poco de quién genera la violencia, ahora quiero hablar de las víctimas. ¿Qué le pasa a la víctima de un delito? ¿Qué le pasa a la víctima en general? Y después quiero hablar qué le pasa a las víctimas de los delitos en zonas de terror como la Araucanía, que están sometidos a violencia permanentemente o en algunos sectores periféricos de Santiago o en el norte. Ya. Don Fernando, Hablando, ¿qué le pasa a las víctias? ya, hablando un poco del concepto de víctima, cualquiera podría ser víctima de cualquier tipo de evento delictivo. Por ejemplo, si a mí me asaltan en la calle, te asaltan en la calle, va a pasar a ser víctima. Y va a pasar a ser víctima de un evento que es denominado en la psicología como evento no normativo, que es algo que básicamente no debería ocurrir o no es normal que pase. Frente a esto, ocurre lo mismo que estábamos hablando recientemente con el tema de la sociedad. Hay un choque. Hay algo que no debería haber pasado, hay algo que te desregula emocionalmente, que tú te quedas preguntando, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó esto a mí? Frente a esto, las personas, todas las personas, tenemos una cierta capacidad de adaptación frente al estrés, tolerancia frente al estrés también. Entonces hay personas, por ejemplo, como lo mencionó Francisco, que
siempre va a depender de las características de personalidad de cada persona en este caso. Por ejemplo, si a una persona la asaltan, pero tiene una característica de personalidad un poco mayormente fuerte, tiende a sobrepasar no sé, la pena, por ejemplo, el dolor que le haya provocado, la angustia, el susto, el miedo, con mayor facilidad que una persona que tenga una característica de personalidad un poco más debilitada o más con alguna patología de base. En este caso, las personas siempre se ven enfrentadas a lo que se denomina acá como trastorno adaptativo, que es básicamente la capacidad de la persona para adaptarse frente a una situación nueva, a una situación que no estaba considerada. En este caso, lo que pasa con estas víctimas, que son de delitos mayormente comunes, delitos más, por decirlo de una forma, no minimizando el tipo de delito, delitos de asalto, delitos de agresión, de acoso incluso, este trastorno adaptativo actúa en este caso básicamente cubriéndolo y protegiendo a la persona frente a este evento. Entonces, en el tema del trastorno adaptativo, el evento, el posible daño que puede haber generado, como es algo un poco más menor, por decirlo de una forma, tiende a pasarse mayormente más rápido, por decirlo de una manera. Ok. Y Y cuando los delitos de la víctima sufre un delito mayor, por ejemplo, una violación, o por ejemplo, un intento de homicidio, o un secuestro, o una tortura, ¿qué pasa con esa víctima? aquí lo voy a abordar un poquito yo. Nosotros desde nuestro trabajo justamente judicial, pericial, trabajamos con víctimas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que tener conocimientos respecto a lo que es la victimología, que sería el estudio de las víctimas, y en base a eso lo que ocurre es que generalmente hay que estar ponderando tanto las características particulares, psicológicas de la persona, junto con la variable del delito involucrado. Entonces, en base a eso, puede ocurrir que a la persona se le genere algún daño, algún tipo de trauma y también un daño psicoemocional. Entonces, eso tendería a ocurrir dentro de los delitos de más gravedad. Eso es como lo normativo dentro de la ocurrencia de ese tipo de hechos. Ok, y cuando hay una zona permanente en conflicto, por ejemplo, eh, lo que ocurre hoy día en Ucrania, lo que ocurre hoy día en Siria, ¿qué pasa con esa población? Lo que ocurre hoy día en la Araucanía, que de alguna manera la gente en las noches en la Araucanía no sabe si les van a entrar y les van a quemar su casa y los van a amenazar y matar sus animales y quemar su siembra. ¿Qué pasa con esa gente que está sometida permanentemente a un nivel de estrés que probablemente no todos hemos conocido y espero que no tengamos la necesidad de conocer? ¿Qué ocurre Sí. con eso, Fernando? ¿Qué ocurre con eso, Francisco? Cuando el estrés, para decirlo de una manera, cuando el estrés es demasiado el nivel de estrés, cuando la situación no normativa es extremadamente alta, existe daño emocional, por supuesto, existe gravedad en el daño emocional. ¿Y cómo se evalúa esta gravedad? Básicamente midiendo la intensidad del suceso que puede haber vivido la persona, la frecuencia del suceso que esté viviendo la persona, qué tan seguido puede pasar o puede ocurrir lo mismo, o la amenaza de que ocurra lo mismo, y qué tanto, y la duración de este evento traumático. En este caso, cuando una persona, por ejemplo, habita un sector, un lugar como Ucrania, como se estuvo mencionando, donde están presentes situaciones que son transgresoras, que son no normativas, que son, por ejemplo, no sé, destrucción de casa, destrucción de cualquier vehículo, de cualquier tipo de cosa, esto, por supuesto, genera un tipo de daño y la intensidad es altísima. Por ejemplo, que una persona pues, que te queme en la casa, por decirlo de una forma, es algo súper grave. Es algo que genera un quiebre en la vida de la persona. En esta persona, por ejemplo, va a haber un antes y va a haber un después de este evento. Y esto se va a medir en cuanto a la sintomatología que se mantenga en esta persona. Antes de este evento, por ejemplo, se podría constatar que la persona no tenía ningún tipo de problema de ansiedad, de depresión, de pesadillas, nada, mientras que posterior a este evento, y dependiendo de su intensidad, van a empezar a surgir estos trastornos, esta sintomatología un poco más angustiosa, más depresiva, miedo, terror, pesadillas, entre otras. Y Ujú. por lo tanto es gente que teóricamente debería ser más infeliz, supongo, menos productiva y menos colaboradora desde el punto de vista de la sociedad, ¿o no? Efectivamente, todas esas son características que tienden
a ocurrir dentro de las personas que se ven, ¿cómo se llama?, vistas en este tipo de situaciones traumáticas. Eso es lo que ocurre ahí. Entonces, lo que se caracteriza por este tipo de víctimas es que, por ejemplo, tengan sintomatología como ansiedad, depresión, estrés postraumático, tengan disociación, trastornos del sueño, por ejemplo, miedos constantes. Entonces, tal como lo decía Fernando, hay una afectación en la calidad de vida de estas personas y eso inevitablemente también repercute a nivel de sociedad, ya que justamente esta persona no es productiva, tiene relaciones interpersonales distintas a las que tenía previamente, la relación con su familia también va a cambiar, puede incluso llegar a afectar en rasgos de la personalidad que poseía antes la persona. Por ejemplo, una persona que antes era, digamos, sumamente extrovertida, a raíz de un hecho, de una situación traumática, eventualmente podría convertirse por un periodo, digamos, prolongado, incluso indefinido, en una persona introvertida a raíz de este acontecimiento. Gracias. Y las víctimas que hoy día están sometidas, por ejemplo, en los barrios periféricos en Santiago a violencia de las pandillas o violencia, ¿no es cierto?, social. ¿Estamos haciendo algo como sociedad? ¿Ustedes saben si se está haciendo algo desde el punto de vista no del apoyo a la persecución policial o la investigación de la fiscalía, sino que desde el punto de vista psicológico? ¿Estamos haciendo algo con las víctimas de la Araucanía? ¿Se está haciendo algo como sociedad? ¿Saben ustedes algo de eso? Yo desconozco en particular si en la Araucanía se realizan este tipo de atenciones, no obstante son requeridas si las personas están expuestas a alguna situación estresante de ese tipo, que puede llegar a ser traumática. Y por otra parte, llevándolo, por ejemplo, a la capital, a Santiago, existen ciertos programas de intervención que están orientados a trabajar con este tipo de personas más vulnerables que se encuentran constantemente dentro de este ambiente que tiende a ser sistemático, por ejemplo, en temas de violencia o de delincuencia. Ok. A mí me ha tocado estar en distintas partes y me ha sorprendido que sociedades muy desarrolladas, pero que han vivido traumas prolongados de violencia como una guerra, eh, siempre las conversaciones en algún punto llegas como a un punto en que hay un dolor permanente de la sociedad y de las personas, y hay incertidumbre siempre en el futuro. Son gente que no tiene certezas de lo que va a ocurrir. Y por lo tanto, cuando tú les preguntas si apostarían por algo en el futuro, siempre te dicen no, o quizás no. Mientras que otras sociedades que pareciera ser más estables, la gente está como dispuesta a apostar eh, su futuro en eso. Entonces, la pregunta que les hago es, en Chile, dada este cambio social, cultural, este aumento de la violencia que ustedes mismos relataban en un principio, ¿va a generar que la sociedad nuestra, que nuestras nuevas generaciones apuesten por desarrollarse en Chile, creen ustedes, o apuesten por mirar hacia afuera? ¿Qué creen ustedes? Mm, yo creo que es súper relativo, como he dicho en momentos anteriores, de acuerdo a las características de personalidad de la persona, junto con el ambiente donde se ha desarrollado y a raíz de eso también la ideología que tiene. Entonces, así como conversábamos al principio que hay grupos más clasistas, más cerrados, hay otros grupos que son más abiertos a los cambios y cosas por el estilo. Entonces, eh, no hay una respuesta a ciencia cierta en ese sentido y quizás para eso sería requerido un análisis más de tipo sociológico que psicológico. Perfecto. Es decir, probablemente algunos van a surfear la ola de buena manera y otros la ola les va a caer encima. Bueno, como en todas las cosas, ¿no? Hay algunos que Claro. nos va a costar más probablemente asumir cosas y a otros les va a costar menos. Desde el punto de vista de la psicología forense, eh,
¿Qué es lo más grave que ustedes creen que se enfrenta hoy día la ciudadanía? ¿Qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la violencia y la inseguridad? ¿Qué es lo más grave? ¿Cuál es, no como un hecho en particular, porque usted podría decir el homicidio es lo más grave, claro, la pérdida de la vida es lo más grave, pero desde el punto de vista social, ¿qué es lo más grave? ¿La desesperanza, la falta de sentido de autoridad, la falta de gobierno, la falta de reglas? ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más grave que está ocurriendo desde el punto de vista de la psicología? Yo personalmente diría en este caso que lo más grave que podría ocurrir en la sociedad es el tema de la inseguridad. Y la inseguridad no solamente en el sentido de inseguridad social con mucha delincuencia, sino que también la inseguridad personal y la inseguridad un poco más colectiva. Cuando las personas se ven enfrentadas a muchos eventos delictivos, mucha información al respecto de esto, muchos eventos diarios, lo que va a pasar es que la gente va a perder la confianza en el otro. Las personas ya no van a confiar en la otra persona, ya no van a querer relacionarse con otra persona por miedo a cómo es esta persona. Yo no conozco a esta persona, quizás sea uno de los delincuentes que aparecen, que he visto que delinquen todos los días. Y entonces una sociedad en donde no existe confianza es una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad es? Le pregunto yo. Una sociedad fracturada, dolida, insegura, claro. Por ¿Qué eso tan, pregunto yo qué tan productiva puede qué es ser lo que una ustedes sociedad ven. donde no hay confianza? Claro. Bueno, lo que yo he visto también dentro de este trabajo es que existe, tal como dice Fernando, es mucha inseguridad. Ese es uno de los temas principales y eso está asociado a la comisión de delitos. Esto es algo que ha ido en aumento, tanto en forma, o sea, como en gravedad, como también en ocurrencia. Entonces, eso quiere decir que está habiendo algún tipo de desorden a nivel sociedad que está generando incertidumbre también respecto a la seguridad de todos. Y eso psicológicamente está trayendo efectos negativos como el principal efecto relacionado con la incertidumbre sería la ansiedad que se tiene como persona. Somos una de las sociedades que tiene mayor consumo de psicofármacos per cápita del mundo, fundamentalmente ansiolíticos y antidepresivos. Debemos estar como en la tercera en el listado, según la OMS, lo que de alguna manera refleja un poco lo que ustedes están señalando, ¿no? ¿Qué, qué, Vale, perdona, ¿no? Probablemente aquí esto es cosecha mía, pero yo creo que las sociedades también se enferman cuando se pierden las figuras a las cuales uno de alguna manera admiraba o tenía un reconocimiento y sentía que pertenecía. Entonces, cuando yo pierdo la figura de la iglesia por los escándalos, pierdo la figura del profesor porque lo veo que está preocupado más bien de no de formar, sino que de otras cosas, pierdo la figura de las instituciones políticas, pierdo la figura del padre, porque el padre ya no está en la casa, digamos, de alguna manera empieza a derrumbarse el marco de referencial. Y eso yo creo, y en esto ustedes son los expertos, que desde el punto de vista psicológico produce una suerte de orfandad. Y esa orfandad hace que yo vaya un poco más dando tumbos en la vida porque no tengo certezas. ¿Es así o no es así? A mí me parece que sí es así en el sentido de que eso genera repercusiones en las personas, genera un cambio a nivel sociedad, porque se ha producido una desacreditación de instituciones, justamente, por ejemplo, de la iglesia, de carabineros, de políticos, incluso de la misma familia. Entonces, a raíz de eso se están generando estas complicaciones nuevas que en cierto sentido hacen que uno esté como navegando sin un faro, que son los lineamientos que antes se tenían establecidos. Hay ciertas normas que estaban establecidas y que hoy en día están cambiando. Y eso desde el punto de vista de la psicología genera ¿qué? Genera ansiedad, genera miedo, genera incerteza, genera incertidumbre, ¿qué genera? Efectivamente, puede generar toda esa sintomatología porque está ligado a una incertidumbre. Y la incertidumbre, como dije, va principalmente de la mano con la ansiedad. Y eso también trae miedo, trae angustia, trae preocupaciones. Entonces, todo eso va a venir con todos estos cambios. Es algo que va a ocurrir.
Ok. ¿Cómo se mete la droga en este tema? ¿Qué tan importante, Fernando, la droga hoy día en la comisión de delitos? Mm. La droga es un tema gigante, creo yo, sobre todo en cuanto a grupos delictuales, narcotráfico, por ejemplo, que es básicamente a lo que se dedican. La droga en la sociedad, yo creo que es súper importante en cuanto a su, ¿cómo decirlo de una manera sutil? El uso de la droga en la sociedad, que yo por lo menos he visto personalmente que en mi generación, que está cada vez más normalizado, cada vez más adecuado, por ejemplo, el uso de la droga, de cualquier tipo de droga, drogas tal como marihuana, cocaína, drogas un poco más fuertes, alucinógenos, ese tipo de cosas. Yo creo que la apertura de la sociedad a este tipo de drogas puede llegar a ser incluso un poco más peligroso, porque da paso a que existan, a que se presenten grupos un poco más violentos, grupos que quieran acaparar todo este negocio, que al final es lo que es, todo este negocio, y así obtener mayor ganancia monetaria. Entonces yo creo que el tema de la droga en cuanto a la inseguridad social, en cuanto a la delincuencia, en cuanto a todos los problemas que una sociedad puede tener, están súper relacionados uno con otro. ¿Y tú, Francisco, qué piensas? Yo considero que la droga tiene para abordarlo desde distintos factores, porque por un lado, por ejemplo, estaría lo que es el tráfico de droga, que en sujetos que tienen tendencias más antisociales es una forma de obtener dinero fácil, rápido, a un costo mucho menor respecto al que se tiene trabajando. Entonces, eso que está dentro de la ideología de las personas que desempeñan ese tipo de actividades, es algo que está arraigado, es algo que es dinero fácil y que va a seguir así. Y de igual forma, para quienes consumen droga, que es la otra arista que quería tocar, lo que pasa es que la droga genera placer. Entonces, la droga busca, o sea, hace que la persona busque la droga porque le genera un placer. Y esto está relacionado con las poblaciones generalmente más vulnerables. Entonces, hay una comorbilidad entre diversos factores que hace que la droga sea un tema sumamente complejo de contener y de limitar. Entonces, es un problema grave a nivel sociedad. Mire, yo por razones de trabajo me ha tocado visitar muchos países de distinta religión. Y en los países musulmanes, la droga no tiene el impacto que tiene en los países occidentales. Y cuando tú conversas con ellos y conversas con médicos y psicólogos y psiquiatras y te dicen, lo que pasa es que la religión genera una suerte de paraguas muy potente desde el punto de vista social, porque hay, lo que decíamos, hay un faro que rige además muy claramente la conducta y donde está sancionado socialmente y religiosamente, no solo legalmente, sino que social y religiosamente, muy duramente el consumo de la droga. Entonces tú ves países como Turquía, con un 90 y tanto por ciento de población musulmana, que son, no sé, 90 millones de habitantes, en donde el consumo de droga es bajísimo y donde no hay carteles, a pesar de estar al lado de grandes productores de droga, como Afganistán, por ejemplo. Entonces, pareciera ser, y en Afganistán, a pesar de que tienen grandes campos de amapola y producen, tampoco hay consumo. Entonces, pareciera ser que la sociedad occidental, de alguna manera, nuevamente volvemos al tema de la falta del amor, como digo yo, o la soledad, pareciera ser que es lo que decía Francisco, ¿no es cierto? En esta búsqueda de placer que no la encontramos en un sentido más profundo, probablemente necesitamos de la droga o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú, Fernando? ¿Cuál es la pregunta en concreto, Ricardo? Mi pregunta es si la soledad de la sociedad occidental de alguna manera nos hace más permeables efectivamente a meternos en la droga y por lo tanto en la violencia. Ya. Yo creo que la soledad, como tú lo mencionas, es un factor importante en cuanto a la búsqueda de otro tipo de. Mira, para explicarlo de una manera, cuando una persona tiene algún tipo de carencia, cuando tiene algún tipo de necesidad que no fue cubierto, por ejemplo, no sé, una figura de familia un poco más potente, el afecto que no haya recibido adecuadamente, cuando a esta persona le falta este tipo de afecto, por decirlo, este tipo de necesidad que no cubrió, esta persona va a buscar otra manera de cubrirlo.
y la droga entra en este juego porque la droga, como dijo Francisco, genera placer temporal, pero genera placer al fin y al cabo. Entonces la persona que tiene estas necesidades, que tienen estos conflictos internos, esta falta de algo, busca en la droga ese algo, busca llenar ese hueco que tiene por dentro con algún tipo de satisfacción temporal, por ejemplo. Ok. ¿Y tú, Francisco, crees que la soledad juega algún papel en la búsqueda de sustancias que te dan felicidad transitoria o placer transitorio? Sí, yo creo que sí puede influir. La verdad es que nuevamente no puedo meter a todas las personas dentro de la misma categoría, dentro del mismo saco, pero las personas que tienen características psicológicas de mayor vulnerabilidad son más propensas a sufrir efectos más negativos en relación al consumo de droga, porque tal como lo decía Fernando, todas esas carencias que tienen las personas se intentan subsanar mediante el consumo de la droga, que viene a ser un placer a bajo costo, que es rápido y que es lo que le funciona a la persona en el momento. Entonces, no se llega a tener una planificación más allá, sino que lo que prima es esa ganancia inmediata. Ok. Pareciera ser entonces que si empezamos a fundir conceptos, pareciera ser que la migración es buena, pero que tenemos que controlarla para que sea un aporte y evitar que en esta migración se nos filtren grupos o bandas organizadas de crimen. Pareciera ser que la seguridad es un tema que todo el mundo necesita y que es importante para su estabilidad psicológica, afectiva y emocional. Y pareciera ser que la gente que está sometida a actos violentos se expresa de distinta manera en ellos, dependiendo de, evidentemente, la intensidad o la característica del delito, pero además de la estructura de personalidad de la víctima. ¿Estamos ordenados con eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si Sí. no, después me retan ustedes, pues después dicen, claro, este gallo se arrancó con los tarros y dijo otras cosas. Bien. Eh, Jóvenes, ¿cómo solucionamos? Una última pregunta para ambos y quiero que se explayen. ¿Cómo solucionamos, creen ustedes, el tema de la violencia y de la inseguridad en Chilito, en nuestro querido Chile? ¿Qué se le ocurre a ustedes que lo viven a diario como psicólogos forenses? ¿Qué le dirían ustedes al presidente actual o al futuro o al pasado? ¿Qué haríamos? Ujú. Don Francisco. Ok, ok. Mm, bueno, me parece que lo que hace falta, sin lugar a dudas, es tener políticas públicas que sean buenas, que estén pensadas en la sociedad actual y que también a la vez regulen el curso que ésta va a tener con el tiempo. Entonces, es necesario que se implementen medidas que fomenten lo que es el orden, el respeto. em, y todo esto obviamente también tiene que ser, a mí me parece, fundamentado con lo que son estudios de carácter de rigor, digamos. En ese sentido me parece que hay que distanciarse quizás un poquito de las ideologías para hacer las cosas con un rigor más claro y establecido en base a lo que podría beneficiar más a la población. Entonces, eso me parece, con evidencia científica. em, Ese tipo de políticas creo yo que harían falta. Ok. ¿Tú, Fernando? Yo estoy de acuerdo con Francisco en cuanto a la aplicación de políticas públicas adecuadas. Si la pregunta es cómo se puede subsanar esta delincuencia, esta violencia, hay que ir al origen de este concepto. La delincuencia tiene un origen, probablemente sea múltiple y sea muy difícil de encauzar, pero hay un origen de la delincuencia. Y es cierto, es un hecho prácticamente de que la pobreza, por ejemplo, la desigualdad que pueden experimentar o sentir algunas personas que aunque no sea, no sé, que quizás no sea tal y cual como las sienten, pero las sienten al fin y al cabo, van a llevar a que estas personas cometan actos delictivos, cometan actos de violencia. Las personas no delinquen porque sí, a menos que tengan una estructura de personalidad un poco más complicada, más psicopática, más psicótica, más antisocial. Pero una persona con una estructura de personalidad de base sana, normal, sin mayores problemas cognitivos, sin mayores problemas
de lenguaje, de comprensión, de inteligencia, básicamente, no comete este tipo de delitos, no comete ningún tipo de delito, básicamente. Entonces yo creo que, como dije, la delincuencia tiene un factor inicial, un factor de origen, en donde se podría subsanar, se podría minorar, se podría disminuir con una correcta aplicación de políticas públicas, ¿cómo decirlo?, con mejoras en la sociedad en general, con una mejor calidad de vida al final para las personas comunes y corrientes. Ok. Gracias, muchachos. Aunque no lo crean, ha pasado una hora. No hemos paseado por todos los temas. Ya pasó una hora. No hemos paseado por todos los temas. Quiero agradecer el aporte de estos psicólogos forenses, ambos ya con experiencia, a pesar de que son jóvenes, ya han caminado por el camino del estrés profesional. Así que felicitaciones a ambos. Quiero agradecer a don Fernando Escobar por su generosa participación, y a don Francisco Vallejos también por su generosa participación. Quiero desearles además a ambos éxito profesional en lo que viene, en sus desafíos. La vida es un desafío permanente y la construimos día a día. Y aquí en Unidos por Chile tratamos de, con un granito de arena, colaborar a la sabiduría de todos nosotros y aprender, y que podamos aprender de ustedes. Y en este intercambio de ideas, eso es lo que buscamos, un mejor Chile, donde nos acoja, seamos menos solos, menos violentos y no necesitemos recurrir a las drogas para sentirnos felices. Claro. Quiero Así darles es. las gracias a todos que nos acompañaron una vez más, a don Fernando y a don Francisco por su participación. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. También hacer un saludo a tanto Margarita como Aarón, que son parte de nuestro equipo Alto Espacio. Todos ellos nos apoyan mucho en todo este proceso del trabajo, y eso es necesario también en la sociedad, el trabajo en equipo. Sin eso Así no es. se podría progresar, así que valoren también a los equipos que tienen, sáquenles provecho. Y algo que quería mencionar cortito, que se me fue hace un ratito, como partí hablando, no lo alcancé a elaborar del todo, pero el tema de la salud mental no quiero no mencionarlo porque es algo que considero que es totalmente necesario de abordar de una manera íntegra, así que ese es otro punto que dejo sobre la mesa. Reitero el agradecimiento, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Sí, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación, fue una experiencia interesante participar acá. Espero que se repita en algún momento. Vamos a estar abiertos a total disposición en caso de que se necesite más adelante. Pero por supuesto, siempre es bueno escucharlos y los voy a, para la próxima prometo estresarlos más. Que estén Muchas muy bien, Súper. buenas noches, que tengan, como les dije, una larga vida de éxitos profesionales. Que estén muy muchas bien. gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao. buenas noches a todos por acompañarnos en Unidos por Chile. Chao, Chao, chao. chao.